el tema que quiero compartir hoy con ustedes es uno de mis temas favoritos. De hecho, forma parte de mis primeros mensajes por ahí en el año 2000, 2001. Y es realmente lo que vivo día tras día, y es sobre la fe. Yo quiero hablarte sobre cómo la prueba aumenta nuestra fe. Cómo la prueba, la tribulación, la aflicción te tiene que llevar a otro nivel de fe. Yo miro la historia de Pedro, por ejemplo. La historia de Pedro cuando sale de la barca. Presta atención a esto. Ellos están en la barca en una tormenta. Ellos ven algo que parece un fantasma. De hecho dicen, es un fantasma, pero era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Y cuando Pedro ve que era Jesús, porque dice, tranquilo, soy yo, Pedro le dice, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ok, ven, sin problema. Pedro comienza a caminar sobre las aguas con su mirada puesta en Jesús. La Biblia dice, el texto dice, que cuando miró los fuertes vientos, comenzó a hundirse. Me pregunto, ¿cómo usted puede mirar el viento? Lo que el texto bíblico nos quiere enseñar es que Pedro puso su mirada, se enfocó en las tormentas, en los problemas, en las circunstancias. Quitó su mirada de Jesús y comenzó a mirar los fuertes vientos y comenzó a hundirse. Cuando Jesús viene y lo toma de la mano, no le da una palabra motivacional. No le dice, buen chico, lo hiciste bien. No le dice, me siento orgulloso de ti. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero que usted sepa que Jesús no hizo nada para que Pedro caminara sobre las aguas. Jesús no dijo que Pedro no tenía fe. Jesús dijo que tenía poca fe. Ahora imagínense, si con poca fe pudo caminar sobre las aguas, ¿qué más pudiera haber hecho con una fe enorme? Mire, yo soy el resultado de las oraciones de una madre. Yo hoy estoy aquí porque una madre comenzó a orar por su hijo. Cada vez que mi madre iba a la reunión de oración, la única petición que ella tenía era por mi hijo. Pero, diga conmigo, pero cuando mi madre oraba por mí, a mí me iba peor. Hello. Mientras más mi madre oraba por mí, a mí me iba peor. Porque la prueba hace que tu fe nazca. La prueba hace que tu fe sea tangible, visible. La prueba hace que tu fe comience a accionarse en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Me iba de mal en peor. Pero eso tenía un plan y un propósito, porque si no me iba de mal en peor, no iba a llegar a un lugar donde en ese lugar donde llegué había unos hermanos de la iglesia que me invitaron, los conocí en ese lugar, me invitaron a la iglesia y ese día entregué mi corazón a Jesús. Entonces te das cuenta lo importante que es la prueba para que tu fe aumente. Mientras mi madre oraba, la prueba se hacía más grande. Hello. Hay muchas madres aquí que oran. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, ahora bien, la fe es la
garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Este es uno de mis mensajes favoritos, porque en aquella época, cuando yo preparé o estaba preparando este mensaje, 2001, yo recuerdo que tenía un diccionario así bien grandote de griego y hebreo. Yo estaba ahí echando hojas para la izquierda, estudiando, y me encuentro con la palabra griega de lo que es garantía. Y encontré que la palabra era nupostasis, que significa título de propiedad. El Espíritu Santo me habló y me dice: cambia ahora la palabra por la traducción del griego. Entonces leí el texto bíblico y decía: la fe es el título de propiedad de eso que esperas. La pregunta que hago es: ¿cómo usted puede tener un título de propiedad de algo que no existe? Usted tiene un título de propiedad cuando su casa se la entregan, ¿sí o no? Usted tiene un título de propiedad cuando se compra un vehículo y se lo entregan. ¿Cómo usted puede tener un título de propiedad? Lo que Jesús, lo que la palabra nos enseña, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, es que tienes que saber que Dios, a través de la fe, te entrega un título de propiedad que garantiza el milagro que viene de camino para tu vida. Levante su mano y diga conmigo: tengo mi título de propiedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto me lleva a entender que la fe tiene niveles. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Cuando yo leo que los discípulos le dicen a Jesús: aumenta nuestra fe, se puede entender claramente que la fe tiene niveles. Hay gente que tiene poca fe, hay gente que no tiene fe. Es más, hay gente que no tiene fe y aún así se congregan. Mira, Dios dice en su palabra: ustedes levantan sus manos y dicen adorarme, pero su corazón está lejos de mí. Imagínate, Dios mismo. ¿Por quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? Hello. Usted mire, puede poner una cara de adorador, y si la cámara te enfoca, pero eso no vale de nada si tu corazón realmente no está adorando a Dios. Y Dios mismo dice: ustedes levantan sus manos y dicen adorarme, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no basta con venir a la iglesia. Para los discípulos no bastaba caminar al lado de Jesús. Caminaron al lado de Jesús y se dieron cuenta, viendo a Jesús, que ellos no tenían la suficiente fe. Y le dijeron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Dile a la persona que está a tu lado: cuando le pides a Dios que aumente tu fe, calificas para el próximo proceso. No sé por qué usted aplaudió, pero está bien. Entramos gozosos al proceso. Aleluya. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Amén. Mira, hablemos del primer nivel. Lo he llamado el nivel de incubación. Por eso las mujeres siempre son la mayoría en las congregaciones, porque las mujeres están diseñadas de una forma muy distinta al hombre. El hombre fue creado de materia inerte. Dice la palabra que Dios tomó del polvo de la tierra y creó al hombre. Por eso somos así. Compréndanos.
Dios no creó de la materia muerta. Somos mensos. Pero dice la palabra que Dios hizo dormir a Adán en un sueño profundo y de su costado hizo a la mujer. Es decir, que la mujer fue creada de materia viva. Por eso la mujer es mucho más sensible a las cosas de Dios que el hombre. Tremendo. Y qué curioso, porque Dios pone al hombre como cabeza y no a la mujer, que es más sensible a Dios que el hombre. Lo que pasa es que cuando el hombre conecta con Dios, cuando el hombre conecta con Dios, todas las cosas se alinean en su vida y en lo que le rodea. Por eso la mujer, como es más sensible a las cosas de Dios, Dios la pone como ayuda idónea. El hombre no puede funcionar sin la ayuda idónea. Yo sé que usted está pensando, a mí me tocó la errónea. Pero deseche ese pensamiento, no es así, no es bíblico. Entonces, todo lo que el hombre siembra en la mujer es incubadora, la mujer lo devuelve multiplicado. Si el hombre coloca semen en el vientre de una mujer, la mujer devuelve una vida, un hijo. Si el hombre le compra una casa a una mujer, la mujer le devuelve un hogar. Si el hombre le trae las compras del supermercado, la mujer le hace desayuno, almuerzo y cena. Y si se porta bien, le hace bizcocho. La mujer es incubadora por excelencia. Dios la creó de esa forma. Todo lo que siembra es en la mujer. Por eso, hombres que están acá, lo que usted quiera cosechar de su esposa, comience sembrándolo en ella. Dígame amén las mujeres, porque no me están ayudando. Ahora, este es el primer nivel de fe, la incubación. Aquí es donde todos comenzamos. Muchos se quedan allí, pero aquí todos comenzamos en este nivel de fe, donde comenzamos a incubar eso. Todos, cuando comenzamos en los caminos de Dios, comenzamos con ciertas dudas. Comenzamos, sí, pero ¿por qué tengo que diezmar? ¿Ese dinero para dónde va? Mira los tenis nuevos del pastor. Comenzamos con dudas. Sí, pero ¿por qué yo tengo que decir lo que el pastor dice? ¿Por qué la Biblia dice de esta forma? O la Biblia se contradice, porque esa es muchas de las cosas que la Biblia no se contradice. Tienes que aprender a estudiarla, que es diferente. Para eso existe algo que se llama hermenéutica. Pero comenzamos con estas dudas. Cuando comenzamos a ver los milagros en nuestra vida, ahí es donde nuestra fe crece. La primera vez que yo vi a una persona hablar en lengua, yo me asusté y dudé, hasta que el Espíritu Santo me bautizó a mí y yo hablé en lenguas. Dije, oh my God. Entonces, este es el primer nivel. Todos comenzamos en este nivel. Ahora, mira lo que dice Mateo 17:20. Dice, por la poca fe que tienen. Imagínate, está hablando de medidas. Por la poca fe. Les respondió, les aseguro que si tuvieran, es decir, que no tenían, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Y para ustedes, imagínate, con un poco de fe, como del tamaño de un grano. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todas las semillas. Y por eso Jesús la nombra, porque es la semilla más pequeña de todas las semillas. Y lo que te está diciendo es, si tú tienes fe como el tamaño de un grano de mostaza, de una semilla de mostaza, podrías hacer cosas bien grandes como el tamaño de una montaña. Y para ti nada sería imposible, y nada es nada. Por eso no basta con venir a la iglesia a cantar, adorar y salir de la iglesia teniendo el mismo nivel de fe. Venimos a la iglesia y cantamos, aunque yo no pueda ver, está sobrando.
Aunque yo no pueda ver, estás obrando. Dios está obrando, pero Él sigue sin verlo. Entonces, es importante entender esto. Porque no basta con venir a la iglesia como un checklist. Muchos cristianos oran a Dios no creyendo que los milagros puedan suceder. Sí, Dios existe, Dios hace milagros, pero muchos piensan que eso no es para ellos, que eso es para las demás personas. Y puedo conocer gente que tienen años congregándose fielmente en la iglesia, pero no pasa nada sobrenatural en sus vidas. ¿Por qué no pasa nada sobrenatural? Porque no tienen fe. Esa es la razón principal. Imagínate, los discípulos caminaban con Jesús y no tenían la fe aún caminando con Jesús. Y la fe es tu responsabilidad, hacerla crecer. Ellos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Esto no es una varita mágica que Jesús va a venir y dice: 5 gramos más de fe, 25 gramos más de fe, 2 kilos más de fe. No funciona de esta forma. ¿Quieres fe? Vas a pasar procesos. Yo, nadie dice amén. Ahí no aplaudieron. Imagínate, estaba Jesús frente a la multitud. Y me gusta esta historia porque está titulada La alimentación de los 5,000. La realidad es que no eran 5,000. En aquella época no se censaban a las mujeres y a los niños, era la cultura. Lo que significa que pudiéramos decir que aproximadamente ahí podrían estar algunas 13,000, 14,000 personas como mínimo. Y qué curioso, porque donde hay panes y peces hay multitudes, pero donde hay entrega y sacrificio hay soledad. Qué curioso que vemos a un Jesús que lo sigue la multitud porque tiene algo que entregar a la multitud, pero cuando fue a la cruz no había nadie. Y era así que iba, no había forma. Imagínate que las 13,000 personas hubieran ido a derrocar al gobierno y a defender a Jesús y a liberar a Jesús de la cruz, no estuviéramos aquí. Así era que iba. Pero esto tienes que entenderlo. Por eso la mala enseñanza del falso evangelio de la prosperidad, que te enseña que todo va a estar bien, que todo te va a ir bien, que vas a tener, que vas a hacer, que vas a lograr, que vas a alcanzar. Vamos, go. Entonces, si fuera así, Jesús no hubiera ido a la cruz. La enseñanza sería otra. Jesús hubiera venido con el reino celestial, derroca todo lo malo con su reino, así como cuando fueron a apresarlo y Pedro saca la espada y le corta la oreja al soldado. Jesús le dice a Pedro: no, así no es con espada. Yo me imagino a Jesús regañando a Pedro: yo puedo hacer que vengan ángeles ahora mismo y esto desaparezca, pero no es así, es con sacrificio. Tengo que entregar mi vida. Esa es la enseñanza del Cordero. Fue llevado como cordero al matadero. No agota mucho esa enseñanza, pastor. Pero no te voy a engañar, no te puedo mentir. Ahora, de ti depende que la fe en medio del proceso crezca. Y eso hace que ocurran milagros en el proceso. Eso hace que ocurran milagros en la tribulación. Eso hace que la atmósfera cambie y que tú no seas afectado por el proceso, sino que tu fe afecte el proceso. Que tu fe afecte el proceso. Entonces están allí en la multiplicación de los panes y los peces, y los discípulos vuelven otra vez con la poca fe. ¿De dónde? Jesús dice: hay que alimentar a toda esta gente. ¿De dónde? ¿De dónde? Ni el salario de un año alcanzaría para alimentar a toda esta gente.
y aparece un niño. Por eso la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. El niño parece que escuchó a Jesús y se le acerca uno de los discípulos y dice: mira, aquí hay 5 panes y 2 peces. En la mentalidad del niño, 5 panes y 2 peces es suficiente para alimentar a 13,000 personas. Hello. Y usted se preocupa cómo va a pagar la renta. Hace muchos años mi hijo Elías estaba pequeñito. Yo no tenía dinero, él quería comprar un bolón, le dicen acá bolón, chupeta, bolón, paleta. Quería comprar una paleta en el colmado y yo no tenía dinero. Yo no sé de dónde sacó él el billete de menor denominación, lo tenía por allí guardado. No alcanzaba ni para medio paleta, ni para media paleta. Y Elías me dice: papi, mira, aquí hay, cómprame una paleta. Y yo nada más lo miraba y decía: lo que es no saber cuánto cuestan las cosas, pero es tener fe. Por eso un niño pequeño, cuando quiere algo, no te pregunta: papi, mami, ¿ya te pagaron en el trabajo? ¿Por qué, mi hijo? Es que quiero unos zapatos nuevos. No, ¿qué te dice? Papi, mami, cómprame unos zapatos. Y tú te vas a la pared y dices: yo no tengo con qué comprarle zapatos. Pero la fe de él es tan grande que él sabe que tú se los vas a comprar. ¿Están conmigo, iglesia? A él no sabe ni le importa cómo tú vas a hacer. Es más, él no sabe si tienes o no tienes. Si yo estoy de viaje, me escriben los varones: papi, tráeme algo. Sí. ¿Y cómo tú sabes que yo tengo dinero? ¿Y si no tengo? No, bueno, pero si tienes, tráeme algo. Cuando yo llego de viaje, tú lo ves a ellos como 2 perritos al lado mío, así, esperando que yo abra la maleta para ver qué le traje. Esa es su fe. Un niño nos enseña fe a nosotros. Dice que hay 5 panes y 2 peces. Con esto resolvemos. 5 panes y 2 peces. Y aún así los discípulos toman los 5 panes y los peces y le dicen a Jesús: aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, pero eso no alcanza. Es como don Ramón que agarra el gorro y dice. Ayer estaba dando una conferencia. Estamos hablando del mindset, de la manera de cambiar nuestra mentalidad. Y una persona me decía: yo tengo un negocio que es de embellecimiento de dentadura. Y me decía esta persona: me cuesta vender el servicio porque es un servicio que la gente no necesita. Y le dije: primer error. Acabas de decir lo que no tenías que decir. Que la gente no necesita. Ya, fallaste. Si lo necesita. Yo quiero verme mejor. Yo quiero que mi dentadura esté más linda. Yo quiero que cuando sonría no se me note que me falta una muela allá atrás. Hello. Entonces tienes que cambiar tu mindset. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Si lo necesita la gente. Tienes que crear la necesidad y sembrar la necesidad en la gente. Los discípulos dijeron: esto no alcanza. Esa era la fe que tenían ellos, imagínate. El pobre Jesús. Por eso Jesús duró 3 años nada más. Yo tengo 25 años. Y Jesús duró 3 años. Digo, esto no lo aguanta nadie. Y dije: me voy a la cruz hoy. Un día se levantó en la mañana y dijo: es hoy. Es hoy que me voy. Yo porque no he conseguido una cruz, porque no soy Jesús. A mí hay que matarme. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice a los discípulos: díganle a las personas que se recuesten, que se coloquen a descansar. Con los panes allí y los peces. Dile al que está a tu lado: para que recibas el milagro de Dios, necesitas descansar en Él.
Y luego que ellos se sientan a descansar, los discípulos comienzan a repartir el pan. Pero ellos, aún repartiendo el pan, no tenían fe, pero el milagro estaba ocurriendo en sus manos. ¿Por qué? Porque si eran 5 panes y 2 peces, en menos de un minuto ya eso se hubiera acabado. Y había uno que estaba 151, 152, 153, 154. Y le dice al otro discípulo: esto no está en la Biblia, esto me lo estoy inventando yo, por si acaso. No, porque sale alguien por ahí, este falso pastor, diciendo esto de las escrituras. Y uno le dice al otro: ¿qué le dio al maestro? Está loco. Y el otro le dice: el sol le dio una insolación y está delirando. Y otro por ahí dice: yo no sé cómo él cree que vamos a alimentar a toda esta gente. Y el que dijo eso era 1491, 1492, 1493, 1494. La pregunta es, esta es la pregunta: si ellos no tenían fe, ¿por qué el milagro estaba ocurriendo en sus manos? Le doy 10 pesos al que me diga la respuesta. Porque el comienzo de toda fe sucede en el momento que accionas, aún sin tener fe. Apláudale al Señor. El segundo nivel, la fe que sorprende. Me gusta este título porque cuando estudiaba la vida y milagros de Jesús hace muchos años, yo pude notar cómo en varias ocasiones, muy pocas ocasiones, Jesús fue sorprendido por alguien. Y tú te preguntarás cómo Jesús puede ser sorprendido si es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, Él es omnisciente, Él es omnipresente. ¿Cómo puedes tú sorprender a Jesús y decirle así: ¡oh, te agarré! O sea, ¿cómo tú haces que Jesús se sorprenda con algo? Pues sí, es posible. Y hay una historia maravillosa y hay una declaración poderosa en 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7 dice: vivimos por fe, no por vista. Dile al que está a tu lado: tienes que tener cuidado con lo que ves, porque no vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe que tenemos. Y hay una historia poderosísima en el libro de Marcos, capítulo 5, 25. Está en los 4 evangelios, pero Marcos lo relata de esta forma. Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años, diga conmigo, 12 años, que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Como cuando mi mamá oraba. Cuando oyó hablar de Jesús, por eso no andamos por vista, porque la fe viene por Él y oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Es por el oír, no por el ver. Por eso ella escuchó hablar de Jesús. Y dice que se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, dice: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré. No dijo quizás, tal vez, de repente, a lo mejor, si es posible, si me mira, si lo miro, seré sana. Una declaración en su interior. Verso 29 dice: al instante. ¿Te das cuenta? Dice: al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta, fue sorprendido, de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te aprieta la gente? Le contestaron los mensos discípulos. Y aún así preguntas. Yo le hubiera dado una galleta. Qué frescura la de los discípulos, hablarle así al maestro.
Yo me imagino a ellos ahí reunidos aparte. Maestro está loco. Hay que hacer algo con él. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién le había hecho. ¿Quién lo había hecho? La mujer, sabiendo que lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose ¿a dónde? A sus pies. Le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Dile al que está a tu lado, es tu fe. Jesús no hizo nada. Del manto de Jesús salió poder de sanidad, pero Jesús no hizo nada. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, bueno, ¿quieres caminar por el agua? Ven, sal. Jesús no hizo nada. Fue la fe de Pedro que hizo que caminara sobre las aguas. Y todos resaltamos mucho, que Pedro se hundió, hombre de poca fe, bla, bla, bla. Pero es el único hombre en el mundo que después de Jesús caminó por las aguas. Esta mujer, Jesús no se paró a orar por ella. Ella arrebató un milagro de sanidad. Era lo único que tenía. Es necesario, iglesia, que en ocasiones en tu vida te quedes sin nada, para que te des cuenta que lo único que tienes es a Jesús. Y si Jesús es lo único que tienes, Él es lo único que necesitas. Él es lo único que necesitas. Y por último, el nivel número 3, la fe para las cosas grandes. En el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21 dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esta parte es muy importante, iglesia, porque la forma en cómo usted habla determina cuán grande es su fe. La forma en cómo usted habla determina cuán grande es su fe. Hasta las cosas más pequeñas. Si usted es lo que se levanta en la mañana y dice, hoy va a ser un día terrible, terminó siendo un día terrible. Porque la palabra tiene el poder de dar vida y de dar muerte. Pero dice, quienes la usan comerán de su fruto. Se procura dar vida, porque si das muerte, si eres de los que les desean mal a sus hermanos, déjame decirte que vas a comer del fruto de lo que deseas para tu hermano. En mi país, las guaguas tienen la costumbre de poner frases en el cristal trasero. Es normal que cada autobús tenga una frase, hasta los mismos taxistas. Y hay una que me cansé de verla en los carros, en las guaguas, en los autobuses, en los camiones. Y decía esta frase: que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. No es bíblica, pero amén. Amén. Entonces, si usted desea algo para alguien, desee lo bueno, para que se le regrese el doble. Porque ese es el fruto que vas a comer. Vas a comer del fruto de lo que tu palabra sale de tu boca. Vas a comer del fruto de lo que declares. Vas a comer del fruto de lo que pronuncia. La palabra pronunciada tiene un gran poder. Diga conmigo, la palabra pronunciada tiene un gran poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, nosotros los hispanos somos muy folclóricos. Nosotros comenzamos a introducir palabras en nuestro vocabulario de una forma tan sigilosa, tan sutil, que no nos damos cuenta. Y andamos por ahí por la calle siendo creyentes y comenzamos, diablo, Dios mío. Como el diablo se escucha un poco fuerte, lo cambiamos por diache o diantre.
Bueno, o es el diablo o es Dios mío, ¿cuál de los dos? Pero comenzamos a utilizar expresiones que traen maldición a nuestra vida, sin notarlo, sin saberlo. Y lo digo por mí, no lo digo por usted. Comenzamos a usar palabras de maldición sin notarlo, sin darnos cuenta. Habla Jehová. Entonces imagínate, nosotros, ¿sabes cómo los judíos crían a sus hijos? Cuando un judío, un niño judío llega a la casa con malas calificaciones, el papá ve las calificaciones y le dice: hijo, me temo que te voy a tener que cambiar de colegio. ¿Por qué, papi? Porque si tú no estás entendiendo la clase, es porque en ese colegio no te están enseñando correctamente. No sé por qué mis padres no eran judíos. Bueno, ellos eran, pero no judíos. No, nosotros, un hijo nuestro llegaba, o uno llegaba con malas calificaciones. Mira, muchacho, bueno, para nada, bruto, tú sí eres bruto. Después el niño con 42 años que vive con su mamá y su papá, abre la nevera. Aquí no hay dulce en la nevera. Y la mamá dice: no sé por qué este muchacho salió tan bruto. Se lo decía de niño. Y como se lo decía tantas veces, se lo creyó. Y a sus 42 años no sale de la casa todavía. Madres que están aquí, hoy es un buen día para llamar a tus hijos y pedirles perdón por las veces que de forma inconsciente y sin mala intención lanzamos maldiciones sobre sus vidas. Mi madre lo hizo y me pidió perdón también. Son palabras que te marcan para el resto de tu vida. Imagínate lo poderoso que es la palabra, que puede marcar a una persona por el resto de su vida. En el primer nivel de fe no ocurre nada, es un proceso de incubación, pero en el segundo nivel de fe yo solo busco un milagro, pero en el tercer nivel de fe me convierto en el vehículo de los milagros de Jesús. ¿Cuántos dicen? Aplauda su gloria. Vamos, póngase de pie, iglesia. Aleluya. Quiero terminar con una historia más. Esta es la historia de la mujer cananea. Es curioso porque esta mujer no era judía. Y todo el que no era judío era despreciado, era rechazado, era descalificado, era menospreciado. Porque los judíos en aquel entonces se consideraban la raza pura. No se mezclaban con samaritanos. Y todo el que no era judío era llamado de una forma despectiva como perro o perrillos. Por eso aparece la historia de la humanidad de un hombre llamado Adolfo Hitler, que quiso desaparecer a los judíos. Ese fue el proceso para ellos. Y hubo un éxodo en el mundo entero. Pero como la bendición de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, como la bendición de Dios está sobre esa tierra santa, por más que sea atacada, Dios la guarda, Dios la protege. Imagínate, es la tierra santa, la tierra de Dios, y nunca ha parado de ser atacada. Y tú crees que como eres hijo de Dios, nada malo te va a pasar.
Dice Mateo 15:22, una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Es importante que sepas que Jesús no responderá todas tus oraciones. Es importante que sepas que el silencio de Dios, aun cuando Él no dice nada, algo te está diciendo. Cuando yo sé que mis hijos quieren pedirme algo, yo me hago que no los escucho para ver qué tanto insisten en lo que quieren. El pequeño me pide permiso una semana antes para un cumpleaños y yo no le respondo nada. Te mandó un mensaje. A ver qué tanto lo quieren. Dice que no respondió nada Jesús. Pero sus discípulos se acercaron a Jesús y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Qué frescura, ¿no? O sea, ellos le dicen a Jesús que la despida. ¿Por qué no la despiden ellos? O sea, me molesta esa mujer detrás de mí gritando. O sea, Jesús, despídela. Córrela, no la soporto. Y esta mujer: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre gravemente por estar endemoniada. Y los discípulos diciéndole a Jesús: córrela. Jesús se detiene, se voltea donde la mujer y la mujer dice: ya, listo. Jesús me va a dar el milagro. Hice que se detuviera. Ahora Jesús me está mirando. Ahora sí viene el milagro. Y mira lo que Jesús dice, verso 24. Le dice a la mujer: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ella sabe de qué le está hablando Jesús, porque el texto bíblico dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a salvar fue al pueblo de Dios, es decir, a los judíos. Ni tú ni yo estábamos en el paquete, a menos que uno de ustedes sea judío. Pero ninguno de nosotros estábamos en el paquete. Quiero que prestes atención a esto, porque esta mujer juega un rol importante en tu salvación. Esta mujer juega un rol importante en tu salvación. Esa palabra de Jesús era más que suficiente para que tú o yo nos paráramos y nos diéramos la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. De mejores lugares me han corrido. Vámonos. Pero ella no hizo eso. Yo puedo entender por qué el maestro hoy día, puedo entender por qué el maestro le dice eso a ella. Te pregunto, ¿qué tanto quieres tu milagro? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer y a soportar para que el Señor cumpla con ese milagro? Verso 25. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Verso 26, él le respondió. Ella dijo: ahora sí, me arrodillé, le supliqué, le rogué, clamé delante de él, estoy postrada a sus pies, ahora sí. Pero él le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ya sí te pasaste. La primera fue suficiente, esta no te la acepto. Eso hubiera dicho yo. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Jesús le está diciendo a ella: no es bueno quitarle el pan, es decir, él, a los hijos, es decir, a los judíos, para dárselo a los
perros, es decir, a ti. Por más duro que suene, le dijo perra. Fue una ofensa, porque así se trataban todo aquel que no era judío. Por eso tu salvación y la mía tenía que reposar sobre alguien que realmente quería insistir en ese milagro. Lo más interesante es que el milagro ni siquiera era para ella, era para su hija. Pero una mujer y un hombre de fe siempre tendrán una buena respuesta ante cualquier circunstancia adversa. Siempre tendrán una buena respuesta ante cualquier aflicción. Verso 27. Ella le dice: sí, Señor. Claro. Pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En pocas palabras, esta mujer le dice: ¿sabes qué? Sí, tú eres el pan de vida que vino para los judíos, pero ellos no te quieren a ti. Yo sí te quiero. Lo que ellos rechazan, lo que ellos desprecian, lo que ellos no quieren, yo lo recibo, yo lo acepto y yo sí lo quiero. Por lo tanto, me quedo aquí hasta que el milagro ocurra. Esta mujer históricamente le abrió el camino a Pablo. Por eso Pablo es el apóstol de los gentiles y Pedro es el apóstol de los judíos. Porque fue ella que abrió el camino para que a ti y a mí nos llegara la palabra de Dios. Todo estaba orquestado en el cielo. Habían apuestas. Los ángeles decían: vamos a la mujer. Vamos, ella va a aguantar. El maestro la está provocando, el maestro la está acorralando, el maestro está haciendo que pierda su fe, pero no, ella se queda ahí parada y no se mueve, inamovible, y no se irá hasta que ella reciba el milagro. Y la respuesta de Jesús es: mujer, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande es tu fe. Aleluya. ¿Cuán grande es tu fe? Wow. La fe para cosas grandes. ¿Estás usando tu fe para pagar la renta de tu casa? ¿Estás usando tu fe para cambiar de vehículo? ¿Estás usando tu fe para que llegue el idóneo? ¿O estarás usando tu fe para que el mundo cambie? ¿Para qué estás usando tu fe? Hoy es un buen día para decirle a Dios: Padre, aumenta nuestra fe. Y cuando le decimos aumenta nuestra fe, Él te dirá: necesitas pasar estas 4 pruebas. La primera prueba es la prueba del obstáculo. Otro evangelio dice que Jesús quería pasar desapercibido, pero ella salió al encuentro de Jesús. Venció todo obstáculo. La segunda prueba es la prueba del silencio. Dice que Jesús nos respondió palabra. Y yo asumo que si Jesús quería pasar desapercibido es porque estaba cansado, estaba un poco difónico, quería ir a comer, quería descansar, no quería orar por más nadie, estaba cansado ya. Y esta mujer comienza: Señor, hijo de David, ten misericordia. Y Él no responde nada, no dice nada. Necesitas pasar la prueba del silencio. La tercera prueba es la prueba del rechazo. Wow. Que le diga Jesús a una mujer, que te lo diga tu pastor, ¿qué te importa? Pero Jesús,
que le diga a esta mujer: esto no es para ti. No pierdas tu tiempo aquí. Esto no es para ti. Vamos, vete. Yo. Esto no es para ti. Y por último, la peor de todas, la prueba de la ofensa. No solamente la ignoró, no solamente la despreció, la rechazó, sino que la ofendió. Le dijo perra. Dice: no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Pero siempre un hombre y una mujer de Dios dejan pasar por alto la ofensa y tienen una buena respuesta para sorprender al maestro y que el milagro ocurra en tu vida. Dígale. Levanta tus manos al Rey de Reyes y dile: